Bienvenidos a la videocápsula informativa de SEPAR, incluida dentro del programa Más allá del tratamiento, en la que hoy hablaremos sobre enfermedades respiratorias y gestión. Esta videocápsula ha sido posible gracias a la colaboración de Laboratorios Pfizer, por lo que desde aquí agradecemos su iniciativa. Soy Fernando González Torralba, jefe de sección de neumología del Hospital Universitario del Tajo en Aranjuez, y hoy moderaré este debate. El avance en el conocimiento de las patologías respiratorias, la innovación terapéutica, la limitación de los recursos, la acreditación de la calidad asistencial en los procesos o incluso la aparición súbita de un problema global de salud mundial, como la que ha supuesto la pandemia COVID-19, nos obligan al desarrollo de nuevas alternativas en la gestión que incrementen la eficiencia de la asistencia a las enfermedades respiratorias. La implicación de los neumólogos en dicha gestión es fundamental para conseguir el cambio asistencial hacia un modelo basado en las necesidades individuales del paciente y en la optimización de los recursos asistenciales. Actualmente existen muchos retos en la gestión de las enfermedades respiratorias. En esta videocápsula vamos a revisar dos. Por un lado, la gestión en el asma, principalmente la necesidad del abordaje del paciente a través de las unidades multidisciplinares y la aplicabilidad de la teleconsulta en pacientes con dicha patología. Y por otro lado, la gestión en la implementación de las unidades de cuidados intermedios respiratorios, una necesidad asistencial existente desde hace mucho tiempo en la que la neumología ha demostrado su papel destacado e indispensable durante la pandemia COVID-19. Los puntos estratégicos fundamentales en la organización de ambos recursos asistenciales serán analizados por dos jefes de servicio de neumología que además son referentes clínicos en dichas patologías. Y lo haremos a través de un debate generado en torno a preguntas claves sobre su gestión. Pues vamos con nuestra primera ponente o como dicen hoy en día, tertuliana. Ella es la doctora Araceli Abad Fernández, es jefa de servicio del Hospital Universitario de Getafe y es con la que vamos a charlar a continuación sobre la gestión en la implementación de las unidades de cuidados intermedios respiratorios. Hola Araceli, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Fernando. Aquí estamos. Muchas gracias por tu participación en esta videocápsula. Te voy a lanzar la primera pregunta, una pregunta que creo que todos tenemos en mente, ¿no? La pandemia COVID-19 ha incrementado de forma muy importante la visibilidad de las unidades de cuidados intermedios respiratorios, pero ¿de dónde venimos y a dónde hemos ido con la pandemia COVID-19? Y sobre todo, ¿dónde vamos o dónde debiéramos ir? Bueno, pues en principio esta primera pregunta de dónde venimos la podríamos encontrar en las primeras publicaciones que están en archivos de bronconeumología en el 2004 y en el 2008, donde se hace el primer análisis sobre cuál es el mapeo, o hacen, digamos, un mapeo de cuál es la asistencia por parte de los servicios de neumología en nuestro país del fallo respiratorio. De ahí hasta ahora, y entre medias una pandemia que seguimos viviendo, han cambiado muchas cosas, ¿no? Voy a compartir pantalla. Este es, como sabéis, una reciente encuesta que ha sido publicada en la segunda revista de archivos, que se llevó a cabo para ver cuál había sido el impacto en este tipo de unidades por parte de las unidades de cuidados intermedios respiratorios. Como digo, en el 2004 existían en nuestro país 16 unidades de cuidados respiratorios y en estos momentos, bueno, en el momento en el que se lleva a cabo la encuesta, como vemos, se han duplicado prácticamente y del mismo modo han crecido de forma exponencial el número de camas. Otra cuestión indiscutible es la necesidad de mantener una continuidad asistencial, habiendo pasado del 28% de servicios que cuentan con una guardia presencial de 24 horas a un poquito más de la mitad, ¿no? Hay algunas cuestiones a definir en esta encuesta y a tener en cuenta, y es que si bien es cierto, había participación importante por parte de todos los niveles, de todos los hospitales con diferentes niveles de asistenciales, hay unas cuestiones a tener en cuenta que me parecen importantes, y es que si vemos en el gráfico, el 90% de estas camas de intermedios están monitorizadas cuando los neumólogos contestamos a esta encuesta. Y por otro lado, como decía, poquito más del 50% de estas unidades tienen guardias de 24 horas. Esto
¿qué nos hace pensar? Pues que no estamos llamando unidad de cuidados intermedios a todo lo que se define como tal, que son camas de hospitalización monitorizadas con unos ítems que están claramente definidos, y por otro lado que tenemos un hándicap importante con el tema de la continuidad asistencial, que ya veríamos un poco cómo sostenerlo, ¿no? Otra cuestión importante que hemos mejorado muchísimo ha sido no solamente en el tema de la monitorización, sino que es cierto que todas nuestras gerencias, la gran mayoría de ellos, han sido sensibles a las necesidades que precisábamos para poder dar respuesta a la sobrecarga vivida, y es que pues, hemos pasado de un 11% de dotación tecnológica, por así decirlo, a, pues como vemos, más de la mitad tienen gasómetro, el 85% están dotados de ecografía, el 73% están dotados de broncoscopios flexibles, y bueno, pues sí que es cierto que a todos nos han dotado en mayor o menor medida de ventiladores de alta gama o terapia de alto flujo. Por lo tanto, a mí me gustaría puntualizar esto, que es importante saber a qué estamos llamando UCRI, ¿vale? Y es importante también ver cómo podemos defender digamos, la continuidad asistencial de pacientes que, como hemos visto, como vemos, son especialmente complejos. Sí, sin duda creo que has planteado un problema muy importante, y es que al final hemos llamado UCRI a lo que hemos podido hacer en cada uno de nuestros hospitales, ¿no? Y eso puede revertir en datos muy heterogéneos, ¿no? Cuando queremos obtener un medidor de resultados, ¿no? Desde el punto de vista práctico, si los jefes que nos están escuchando, los responsables de gestión, quisieran iniciar o poner en marcha una UCRI en su hospital, ¿cuáles son los mínimos que debemos tener en recursos humanos e infraestructura para implementarlo? Bueno, pues hay unas cuestiones, unas necesidades básicas, ¿no? Que en principio todos deberíamos tener. Por un lado, lo primero es contar con un circuito, con un protocolo para saber qué pacientes van a ser subsidiarios de ingresar en este tipo de unidad, fundamental. Lo segundo es que en función también de la complejidad y del tipo de intervención que nosotros vayamos a precisar, tendremos que dotar o, digamos, cualificar más este tipo de unidades. Pero básicamente lo que se necesitará es, desde el punto de vista técnico, contar con un número suficiente de respiradores de alta gama, contar con un número suficiente de soporte de terapia de alto flujo, contar con diferentes tipos de interfaces, diferentes modelos, diferentes codos, contar con un número suficiente de traqueostomías y luego una mínima monitorización. Como ya sabemos, pues saturación, electrocardiograma, medición de tensión arterial, frecuencia respiratoria, esto es un mínimo. Después, si queremos ir a un poco a más, pues se le puede dotar también de medición de capnografía, en fin, una serie de dotaciones básicas que todos sabemos. Y luego, lo más importante también es el staff necesario. Es necesario contar con una enfermería que esté familiarizada y cualificada para el manejo de este tipo de pacientes. Es ideal que esté dotado de un médico, pues un senior, que además pueda tener el apoyo de más personal de neumología. Como decía, importante contar con algún tipo de fórmula que nos permita dar una asistencia las 24 horas del día, y luego también es importante contar con el soporte de otros especialistas, fundamentalmente, ya lo hemos visto también, el papel y la implicación de los fisioterapeutas para el manejo de este tipo de enfermos, y nutricionistas. Esto como pilares más básicos. Creo que tu ejemplo, Araceli, en Madrid, todos en Madrid hemos conocido el gran despliegue, ¿no? La UCRI tan importante que desarrollasteis en el Hospital de Getafe durante la pandemia, que ha sido uno de los ejemplos bueno, que muchos hemos querido seguir, ¿no? Em, Respecto a la ubicación, que creo que es algo importante, si comenzásemos un hospital desde cero, pues podríamos elegir ubicación, ¿no?
¿Cuál es el modelo que tú recomendarías dentro de los existentes que están descritos en las UCRIs, ¿no? ¿Un modelo independiente, un modelo paralelo, un modelo integrado? Bueno, vamos a recordar, si queréis, un poquito los diferentes modelos de UCRI y cómo los podemos ubicar o integrar dentro de nuestros hospitales, que son un micromundo, independientemente además del nivel asistencial en el que estemos, ¿no? Y un poco hablar un poco de su coste-efectividad. Existen, como ya sabéis, un modelo integrado, un modelo paralelo y un modelo independiente. Los más extendidos son los modelos integrados, que pueden estar integrados también, no olvidemos, aunque estos son muy poco representativos en Europa y sobre todo en España, son de los que están integrados dentro de las propias unidades de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Donde de alguna manera, si están integrados ahí, pues tienden un poquito a difuminarse, pero los más extendidos en nuestro país son el modelo integrado, pero dentro de las propias zonas de hospitalización. Esto tiene una serie de ventajas. Primero porque podemos ajustar nuestra carga de trabajo, que puede ser muy variable en función del tiempo de la estación, y podemos también reajustar y ajustar la red de enfermería en función de la sobrecarga asistencial que tengamos. Además nos permite hacer un circuito de pacientes de UCRI a hospitalización o incluso a unidades o de cama monitorizada que es mucho menos gravoso para el funcionamiento normal. En principio, a mayor grado de independencia, en mayor complejidad se entiende así de paciente y mayor coste, pero mayor eficiencia. Yo en principio creo que se puede trabajar muy dignamente con un modelo integrado dentro de la zona de hospitalización y se ahorran recursos y siempre y cuando exista una enfermería específica que esté encargada de ese tipo de camas en concreto, ¿no? La pregunta que nos harían nuestros gerentes, ¿no? Y que nos hacen muy habitualmente. ¿Son coste efectivas? ¿Han demostrado eficiencia las UCRIs? A ver, yo creo que todavía nos queda por publicar y por pulir los datos que aún de manera global o al menos por comunidades deberíamos tener y desde luego en Madrid estamos trabajando en ello para poder demostrar cuál ha sido el grado de complejidad de los pacientes por COVID y cuál es el grado digamos, el ahorro que suponen estas unidades, ¿no? Un artículo que yo creo que referenciamos todos a la hora de hablar frente a nuestros gerentes o de defender este tipo de unidades es el artículo publicado hace tan solo un par de años por nuestra compañera, por Sarah Haley, ¿no? En ella defiende digamos, la eficiencia y la seguridad de este tipo de este tipo de enfermos ingresados en este tipo de unidades y ella hace un cálculo de coste que como veis en Madrid a un poquito más de 800 euros por día el coste de una cama en UCI, pues ingresando en este tipo de unidades asistenciales el coste anual evitado al año es de un poquito menos de 500.000 euros. Esto es mucho, pero también todos sabemos que para el resto de los mortales, digamos que la unidad de Sarah Haley está muy lejos de lo que es el mundo real, ¿no? Ella tiene una complejidad muy alta de pacientes, con una estancia media, fijaos que nos llega a los 6 días, y con un porcentaje no desdeñable de pacientes que vienen o que podrían estar ingresados en una serie de camas que podemos denominar una rea quirúrgica, ¿no? Y un porcentaje muy elevado de pacientes que vienen de un posoperatorio o de complicaciones respiratorias quirúrgicas, ¿no? Con una tasa de ocupación muy alta. ¿Este puede ser nuestro referente? Bueno, pues esta puede ser una buena base para defender, como digo, frente a nuestros gestores, pero necesitamos llevar a cabo más publicaciones, más artículos en el que queden reflejados un poco cómo es este tipo de ahorro o cómo es ese tipo de eficiencia en el caso de UCIs de UCRIs con un poquito menor de complejidad. El paciente que necesita cuidados respiratorios intermedios o ventilación mecánica no invasiva existe en todos los centros, ya trabajemos en un centro de primer nivel, de segundo nivel o en un hospital comarcal como trabajo yo. Todos los pacientes deben tener UCRI. ¿Qué alternativas a una UCRI tal cual has definido podemos tener? Camas monitorizadas,
El paciente, todos pensamos y vemos nuestros pacientes, ¿no? Que esta situación se plantea continuamente y evidentemente estos pacientes no se derivan, no vamos a mandar a un hospital, a otro hospital a un paciente para ventilación mecánica no invasiva, ¿no? En agudo. ¿Qué alternativas podríamos tener? ¿Cuál sería de lo más simple a lo más complejo, ¿no? ¿Debemos tener todo SUCRI? A ver, yo creo que todos los hospitales de todos los niveles asistenciales no pueden o no van a poder tener una unidad de cuidados respiratorios intermedios. Yo creo que definidas como tal va a ser inviable, ¿no? Pero sí que creo que, aparte, sí que creo que lo que es el tratamiento del fallo respiratorio sí que se merece que se lleve a cabo en las mismas condiciones y con la misma condición de equidad que tienen todos los pacientes independientemente del hospital y del nivel asistencial en el que se encuentren. ¿Cómo? ¿Trabajando de forma sola? Pues posiblemente no, pero trabajando de forma coordinada, sobre todo con los servicios de cuidados intensivos, es posible que sí. En camas monitorizadas, pues sí, es cierto que se puede contar con 2, 4 camas que estén monitorizadas, donde realmente la atención, como digo, al fallo respiratorio en un paciente que aparece por urgencias o que forma parte de nuestro día a día, y es así, se lleva a cabo en un entorno mínimo de seguridad. ¿De acuerdo? Que necesitamos contar con la ayuda de los intensivistas para mantener esa continuidad asistencial, pues ya cada uno en su hospital se tendrá que coordinar. Yo estoy muy a favor y siempre lo he dicho de poder generar, pues llámese código ictus, código fallo respiratorio, como existen otras especialidades, y, ¿por qué no?, siendo más ambicioso, poder coordinar de alguna manera entre niveles asistenciales la posibilidad de poder, pues no sé si trasladar, pero sí en algunos pacientes poder derivar a otras unidades de un hospital de mayor complejidad para mantener este tipo de atención. Yo creo que deberíamos optar a eso. Seguro que sí, lo básico. Y me quedo apuntado que si necesito ventilar a un paciente y no tengo cama, lo puedo derivar a Getafe. Ahí estamos. Un problemilla que ha surgido con la pandemia, ¿no? Creo que los diferentes foros de ventilación mecánica no invasiva, de UCRIS, se ha referenciado, ¿no? Sobre todo cuando hemos intentado expresar nuestros resultados o los resultados de las unidades más complejas y hemos visto que de pronto no existe codificación para los pacientes que han estado ingresados en UCRI. Forman parte de la hospitalización general de neumología, ¿no? ¿Qué podemos hacer por esto? Indicadores. Yo creo que no tenemos indicadores, todo el peso de estos pacientes carga sobre el propio servicio de neumología, que encima va a contrarrestar eficacia, digámoslo así, al propio servicio de neumología de alguna manera. Y luego los que tenemos no pesan o no tienen el peso específico, o a mí me parece que no refleja realmente la complejidad y la tarea y la constancia del neumólogo a la hora de de sacar adelante este tipo de enfermos. Esto es un problema que yo creo que de alguna manera tendremos que resolver, ¿no? Estamos obligados a ello, pero sí, es cierto que algo tendremos que hacer, sí. Y te voy a hacer ahora dos preguntas capciosas, ¿no? Dos preguntas que probablemente, como tú has dicho antes, los hospitales son micromundos y en muchos hospitales, sobre todo con la pandemia COVID, ha podido existir controversia en quién trata a estos pacientes, ¿no? Em, las urgencias y la UCI. ¿Son enemigos o aliados los cuidados intermedios? ¿Enemigos o aliados de los neumólogos? Pues yo creo, no sé vuestra experiencia, qué opináis, pero estamos, y sobre todo en este año se ha incrementado esta terminología bélica, ¿no? De aliados, enemigos, ¿no? Y yo creo que no son ni una cosa ni la otra. Yo creo que cada uno se tiene que posicionar, porque trabajo y para todos, cada uno nos tenemos que posicionar en el espectro donde alcance nuestro conocimiento, donde mejor esté el paciente y punto, no hay más, ¿no? El servicio de urgencias es la vía natural de entrada de un paciente al hospital, ¿de acuerdo? Y entonces el servicio de urgencias se puede llevar a cabo un inicio de una ventilación siempre y cuando el techo terapéutico de ese paciente no sea un tubo, una intubación orotraqueal, porque ya hay algunos estudios clásicos de antes del 2000 que ya nos decían que se podía demorar la intubación y poner en riesgo vital al paciente. Y en el caso de que el paciente sea subsidiario de una terapia no invasiva o tenga criterios de ingreso
llamémoslo, en una unidad de cuidados intermedios o en una unidad monitorizada, lo ideal es contactar de manera inmediata con el neumólogo para continuar con esa terapia. Respecto al tema de los cuidados intensivos, a ver, nosotros en nuestro país tenemos pues una especialidad que es cuidados intensivos. Sabéis que en otros países las unidades de cuidados intensivos están formadas, pues no sé si más del 50% diría, por neumólogos. Pero esto no solamente es un dato. Sabemos que hay un porcentaje muy elevado de pacientes que están ingresados en UCI y que no son sometidos a ventilación, y que hay un porcentaje también no desdeñable de pacientes que están en UCI que ese porcentaje de tiempo se lo pasan en fase para llevar a cabo lo que es la fase del destete. Em, el conocimiento amplio sobre la fisiopatología respiratoria se adquiere durante la residencia y durante la formación en neumología. Y luego hay un porcentaje muy elevado de enfermos que nosotros tenemos en las unidades de cuidados respiratorios intermedios, que son nuestros pacientes naturales, que sabemos el pronóstico vital, que los conocemos y que algunos de ellos, aunque no sean pacientes nuestros, van a acabar en una consulta monográfica de ventilación invasiva. Con lo cual, de alguna manera, es como cerrar el círculo. Es como pacientes que van a acabar con un respirador y que van a acabar en una consulta de ventilación, y que a lo mejor durante ese proceso, en esta unidad de intermedio, se puede llevar a cabo la adaptación también de ese respirador. Es pues como una unidad coronaria a un servicio de cardiología, ¿no? Pues de alguna manera y más tecnificado. Si a eso le sumamos que en los últimos años el desarrollo de la ventilación invasiva domiciliaria, los software, el conocimiento sobre asincronías, la monitorización del sueño en estos sujetos, yo creo que nos ha posicionado, no voy a decir ni mejor ni peor, pero sí que nos ha diferenciado de alguna manera respecto al modo de ventilación estándar que llevan a cabo en cuidados intensivos. Por lo tanto, sí creo firmemente bueno, que hay ese nicho, ¿no? de, de- de trabajo para la atención de estos pacientes, y tiene que ser por parte de neumología, o debería ser. Tenía otra pregunta, pero la voy a convertir en afirmación, ¿no? Mi pregunta era por qué los neumólogos debemos liderarlo en las UCRIs, ¿no? Pero creo que con tu respuesta la afirmación es que los neumólogos debemos liderar las UCRIs, ¿no? En este momento. Pues muchas gracias, Araceli. Ha sido un placer charlar contigo. Te pediré al final de todo, cuando terminemos la charla con Carlos, que resumas muy brevemente los aspectos más importantes, ¿no? Pero vamos a pasar ahora a Carlos. Muchas Muchas gracias. gracias. A ti.